You've seen the price of Pero milk usted, double digamos, since you came to office. eso se llama falacia del todo por la parte. Gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales. Your reputation as a local. Javier Milei es el político más influyente del mundo, por lo menos de acuerdo a la revista Forbes. Y como tal, acaparó la atención de muchos medios de comunicación. Y no estoy hablando solamente de los medios argentinos, los cuales ya vienen comunicando la actividad del actual gobierno argentino todos los días. Estoy hablando en realidad de medios mucho más masivos. Hablo de medios mundiales como la cadena de noticias BBC, la cual, si bien anteriormente pudo contar con la participación de Milei en diferentes entrevistas, lo cierto es que es la primera vez que la BBC de Inglaterra tiene la oportunidad de entrevistar al presidente argentino. Y es necesario mencionarlo también porque la relación entre Inglaterra y Argentina no ha sido de las mejores durante las últimas décadas a causa de un conflicto bélico, al igual que la relación del presidente Javier Milei con la periodista de la BBC de Inglaterra en esta ocasión, porque lo que vamos a ver a continuación es una de las entrevistas más tensas de Javier Milei, a causa del paupérrimo nivel de educación de la periodista en cuestión. Y si lo digo así, no estoy exagerando. Me sorprendió la falta de respeto de parte de la periodista de Inglaterra, a quien escucharemos a continuación. Pero antes, si les digo que me sorprendió, es porque creo que ya estamos acostumbrados a observar cierto nivel de hostilidad de parte de la prensa hacia el actual gobierno. De hecho, esto es algo que Javier Milei denunció recientemente, hace unos cuantos días, de nuevo, porque de nuevo quisieron hacerlo quedar mal, pero esta vez internacionalmente. Porque esta entrevista que dio Javier Milei con la BBC no es la primera entrevista internacional que da. También grabó una con Univisión, medio estadounidense muy masivo de igual forma, en la cual mandaron a una periodista llamada Carolina Rosario, y la cual se quedó absolutamente sorprendida porque cuando estaba buscando información, enterándose de la realidad argentina para dar una mejor entrevista al actual presidente, le causó sorpresa que la llamaran sus colegas de Argentina, que la llamaran políticos de la oposición para decirle: haz caer a Javier Milei, hazle pisar el palito, sácale de quicio. Todos escucharon esta conversación. Aparentemente la periodista muy buena y muy prestigiosa le contó que había sectores del país, de Argentina, de la política, probablemente también de los medios, esto no lo sé, no me quedó claro, que le habían pedido que trate de hacerle preguntas fuera de lugar al presidente. Azuzarlo. Azuzarlo, ahí está. De pincharlo con cosas. Exacto, para que explote. Sí, Alguien me había contado eso. Con cosas fuera de lugar, ¿no? Que no tiene nada que ver con... Contó eso. Tenías la información. Me pidieron, algo así, me contaron como que le habían dicho a la periodista, otros periodistas. Sí. Periodista. Sí. Anda, pinchalo y hacelo explotar. Ahí lo escucharon. Es por eso que Milei después de esta entrevista, comentó: así viven operando algunos periodistas y políticos. Esto que cuenta aquí Eduardo Esteban e Ignacio es tal cual lo que ocurrió durante la entrevista. La periodista de Univisión, respetuosa por cierto, casi a modo de confesión, reconoció que varios periodistas y políticos argentinos la llamaron para que me agreda durante la nota con cuestiones personales. Hay un complot de un grupito de políticos, periodistas y empresarios que no pueden aceptar que perdieron el poder y están desesperados por hacer cualquier cosa para volver. Incluso rebajarse a llamar a periodistas, no para que le hagan una mejor entrevista a Milei, para criticar su reforma, no, para atacarlo directamente. Sabemos quiénes son, les va a fallar el operativo. ¡Viva la libertad, carajo! Pese a estos antecedentes, Javier Milei dio una entrevista con la BBC, teniendo en cuenta que a esta periodista
también la pudieron haber llamado desde Argentina la oposición, la política, los medios, para ponerlo contra las cuerdas y pincharlo y desquiciarlo, como mencionaron anteriormente. Escuchen esta entrevista Thank you so conmigo. much for speaking with BBC News today. Mm. I'd like to start this interview firstly by talking about the economy, which you've made a priority. You have got inflation down, but you promised that the political class, not the people, would pay. I spoke to a pensioner here who told me that in tears that this, in her words, was a lie, that with cuts to pensions, salaries, the value of people's money, it's people like her who are paying. What would you say to her? Bueno, la verdad es que eso es falso, que el ajuste más grande lo está pagando la corporación política. Nosotros cuando llegamos, la economía argentina tenía déficit gemelos por 17 puntos del PBI. Además, el gobierno anterior, durante el último año, había emitido cerca de 13 puntos del PBI para financiar el déficit fiscal. Y cuando nosotros asumimos, la inflación venía viajando el 7.500% anual. Y de hecho, en el mes de diciembre la inflación mayorista estuvo en el 54%. El impuesto más regresivo y que pega con mayor fuerza sobre la La gente, inflación. digamos, es el impuesto inflacionario. With respect, President, most analysts do agree that one of the biggest cuts, one of the ways you have achieved the fiscal surplus is through cutting pensions. It's made up No, about pero, 35% of the cuts that have been introduced. A ver, digo yo, No, es falso esto. Es falso esto. It's made up no, about pero 35%. Acá comenta la periodista que el recorte a las jubilaciones representa alrededor del 35% de los recortes que se han introducido. Quizá por ahí le lanzaron mal el dato, porque se ha reducido el 35% de las jubilaciones, más no de todos los recortes, las jubilaciones son ese 35%. Eso está mal. 5% of the cuts that have been introduced. a ver, digo, yo conozco las críticas y le estoy dando las respuestas a esas críticas infundadas que están haciendo. Solamente impacta en las jubilaciones y pensiones el 0,4% del PBI. Es decir, que el 90% del ajuste Exacto. recae en la casta y solamente recayó el 10% del ajuste sobre las pensiones. But I want to Porque know specifically, what would you say to people right now? Would you say sorry? Would you say thank you to the people who are having to pay a No, lot more than they were previously es que as a result of the adjustment that's happening? lo que ¿Le quieren hacer pedir perdón a Javier Milei? Por lo menos esto es lo que salió de la boca o la sugerencia que lanzó la periodista. ¿Pero por qué va a pedir perdón? ¿Por ese desastre que causaron anteriores gobiernos? ¿Por esa herencia en parte que recibió? Lo que pasa es que desde los medios de comunicación se miente intencionadamente y la gente toma esas mentiras que surgen de los medios de comunicación. Probablemente en el lugar del mundo donde más podrido está el periodismo, donde más operador, donde más mentiroso existe, es en Argentina, donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales. Do you think women like her, for example, are lying though when they say they are now struggling to buy their basic groceries in the shops? Usted no puede hacer una evaluación macroeconómica por la situación particular de una gente. Eso se llama falacia del todo por la parte. Entonces, si usted, digamos, cree que va a hacer política económica por un caso especial, donde además puede estar influenciado por el tipo de información a la que accede, la realidad es que, bueno, digamos, esas cosas suceden. El tema es si uno, digamos, I o think, sea, excuse me, President, and with respect, the information people have access to is the prices they're seeing in supermarkets. I mean, for example, do you know how much a liter of milk costs now in Buenos Aires? a ver, ¿usted sabe la cantidad de bienes que tiene una economía? Entonces, digamos, usted no hace economía desde lo que cuesta un producto en especial. Que ve But es President, caer, I'm sorry, I want to make De sure. hecho, la leche misma en Argentina, en Buenos Aires, tiene diferentes costos. Porque el detalle es que a causa de la
incertidumbre, muchos supermercados han decidido pues, elevar los precios durante estos últimos meses a lo que pensaban que podía llegar a valer. Sin embargo, la estabilidad, por lo menos de políticas de parte del gobierno, han hecho que estos precios poco a poco vayan reduciéndose. Así que en Argentina no se puede hablar de un precio de litro de leche, y más ahora, porque Javier Milei abrió las importaciones para, por lo menos de los alimentos que integran la canasta básica. Es decir, está llegando leche de otros países, de otras marcas, de otras empresas, las que tienen un precio totalmente distinto. Y de hecho, eso es lo que se está observando últimamente, que algunas marcas internacionales tienen precios menores a las marcas nacionales y mucha gente está optando por las marcas internacionales por los precios. Así que preguntar cuál es el precio de un litro de leche en Argentina es una ridiculez, porque la respuesta no es solo una, hay varias respuestas porque hay varios precios. Esto solamente denota desconocimiento de la realidad argentina por parte de la periodista de Inglaterra, aunque claro, viviendo en Inglaterra, quizá un país mucho más estable con una economía así, está totalmente enajenada de la realidad, algo que no debería pasar, porque teniendo en cuenta que es periodista y que va a entrevistar al presidente de una nación, mínimo debes indagar un poco. Pero Sure, we're bueno. speaking in terms that normal people will understand, because our audience, people on the streets here, are not economists. How does somebody who has seen the price of Pero milk usted, double digamos, since you came to office, what would you say to them specifically, the people who are pero de struggling and say vuelta, that they feel like they are paying for the pero adjustment? sí, Even if you believe it is the right one, what would be your message to them right now? How long should they wait specifically, for example, for things to feel better? bueno, Si se dan cuenta, de cada tanto en tanto la periodista cambia de preguntas. Al principio es ¿qué le diría a una jubilada? Luego, ahora es ¿en cuánto tiempo va a empezar la recuperación? Por favor, por lo menos déjale que responda una pregunta y luego es la siguiente. Me parece muy desubicado en lo personal. No sé qué opinan ustedes. de hecho, ya en el último mes, los salarios de hecho empezaron a ganarle a la inflación, porque los salarios subieron 14% y la inflación fue del 11%. En el mes que viene la inflación va a ser todavía más bajo y van a seguir recomponiéndose lo que tiene que ver con los salarios. Además, las jubilaciones en la nueva fórmula está ajustando por la inflación pasada. Y de hecho, eso ya está ocurriendo, porque no es que, digamos, es algo que nosotros esperamos que pase, porque también duplicamos la asignación universal por hijo, duplicamos la tarjeta alimentar, duplicamos el programa de asistencia a embarazadas, quintuplicamos el programa de asistencia para que los chicos puedan seguir estudiando. Entonces, la realidad es que es un programa que tiene un fuerte contenido de contención social. So would the message, just for those people you've mentioned, would the message be, in simple terms, wait a bit longer? And Y how volvemos con la misma pregunta, una pregunta similar, cuando ni siquiera terminó de responder. long, could you just give me a time frame of how long you'd like people to wait who are struggling right now? A ver, lo primero que hay que entender es que usted en economía no tiene milagros. Cada vez que intenta un milagro, que en realidad, digamos, intentan una herejía, ¿cuál es el problema? El problema es que a la larga, digamos, usted termina muchísimo peor. Digo, lo más fácil que era seguir como el gobierno anterior imprimiendo billetes, bueno, usted va a generar inflación y lo que va a hacer es golpear a los más vulnerables. Por lo tanto, no es esa la receta era poner la economía en orden. Hoy estaríamos, si hubiéramos mantenido las políticas populistas, hoy tendríamos una inflación en torno al 15.000% y tendríamos cerca de 95% de pobres y 60% de indigentes. Es decir, no sería un caso donde no le alcanza para comer, sería el 60% de los argentinos que directamente no comerían. So just in a sentence, if you can, how long would you say that people should wait before you think they will be able to feel better? De hecho, los indicadores de la economía están mejorando. Ya el último mes, los salarios le ganaron a la inflación y esto va a continuar. Entonces, en la medida que siga la inflación hacia So in a abajo, year or 2 years? pero es que el proceso de recuperación ya está tomando lugar. Porque si la inflación está a la baja y a usted le ajustan el salario o la remuneración acorde a la inflación pasada,
usted va ganando en términos reales. O sea, con lo cual esa mejora ya está ocurriendo. Es decir, no es que, digamos, tenemos que esperar a nada. En la medida que nosotros bajemos la inflación, eso ocurre. Usted no puede hacer magia. O sea, esto no es un ejercicio de libro de texto que usted resuelve un ejercicio de estática comparativa o de dinámica comparativa y el ajuste se da. Digamos, y está ahí en el papel y se acabó el problema. No, no. La vida real demanda tiempo. Pero usted no puede hacer milagros. Es decir, querer modificar eso utilizando políticas monetarias y fiscales activas es lo que nos trajo hasta este desastre. De hecho, usar la política fiscal para esto es la madre de todos los males. Argentina, en los últimos 123 años, durante 113 tuvo déficit fiscal. Argentina, desde el año 1901 hasta hoy, tuvo 22 crisis y 20 tienen origen fiscal. Lo que usted tiene que hacer es comparar contra el escenario del 15.000% de inflación, contra el 95% de pobres y 60% de indigentes. Entonces, cuando usted compara contra eso, lo que hemos hecho es, digamos, maravillosos. I'd like to move on to foreign policy now, if that's okay. Bueno, acá cambia de tema rotundamente y a mi parecer es porque Milei dejó las cosas más que claras. Tan claras que no pudieron haber repreguntas, como lo hizo la periodista tan constantemente. Pese a eso, Javier Milei pudo dejar en claro que a causa del ajuste que llevó a cabo, muchos sectores, sobre todo los más vulnerables, están sufriendo el ajuste. Ahora, uno de ellos es el sector de los jubilados, pero no es el sector al que más recortes se le ha hecho. En teoría, el que más ha sufrido es el sector político, por así decirlo, porque desde el gobierno han dejado de imprimir. Es decir, los políticos no tienen más dinero para gastar. Por lo menos no como lo hacía el kirchnerismo en fiestas, series feministas y cuestiones que no creo que sean prioridad en la realidad argentina. Y ahora sí, se sigue gastando, se sigue financiando educación pública, salud pública, entre otras muchas cosas, pero de manera muy organizada y racionalizada, por así decirlo. Y pese a que esta primera etapa ha sido dura de atravesar, según comenta Milei, ya la economía argentina habría tocado el piso, es decir, los meses más duros ya han sido atravesados y ha empezado la recuperación. Algo que se pudo evidenciar por distintos indicadores. En el video pasado les mencioné que el aumento de salarios es mayor a la inflación, algo que no se veía hace mucho tiempo. El mes pasado de mayo, por ejemplo, se observó que el aumento fue del 14% y la inflación fue del 10, pico por ciento o 11%. Es decir, poco a poco la situación se está revirtiendo. Otro indicador de eso es el índice de ventas minoristas, que ya está haciendo una curva ascendente. No lo pude poner acá, pero está marcando una V. Señales muy buenas, pero no tan buenas para esta periodista, quien incluso denominó loco a Javier Milei. And now to the future. You've campaigned with a chainsaw, as you mentioned. You've modeled your image at times on Elvis, on the Rolling Stones. Do you fear that your reputation as a loco, the crazy one, means that some people don't take you seriously? Or do you think that crazy is what this country needs? A ver, los supuestamente cuerdos de este país, de ser el país más rico del mundo, lo hicieron 140. Por lo tanto, digamos, los motes que me puedan poner los fracasados que hundieron a este país me tienen absolutamente sin cuidado. Y en el fondo, todos esos que me han adjetivado y me han dicho esas cosas, hoy sufren a horrores, lloran por los costados por el reconocimiento internacional que tengo. Y sobre todas las cosas, miran lo que estoy haciendo. Y entonces, difícilmente usted encuentre una experiencia de un cambio de 180 grados tan radical en favor de una solución liberal libertaria. Por lo tanto, digamos, me tiene sin cuidados lo que digan los mentirosos, calumniadores, injuriadores seriales. And finally, President, I want to ask a question about the future. So many
presidents have said that they will be the one to turn around Argentina's economic woes. What makes you think that you will be able to succeed where so many others have failed to do so? En primer lugar, si no creyera que lo pudiera hacer, no estaría sentado en este lugar. La diferencia frente a otros casos es que yo sé qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y tengo el coraje para hacerlo. Pero sobre todas las cosas, tengo la materia prima que otros no han tenido, que estoy convencido, yo tengo la convicción que de esto se sale abrazando las ideas de la libertad. No me importa cuántas piedras se encuentren en el camino, cuántos obstáculos, cuántas trampas me hagan, cuántas zancadillas me tiendan, no me importa, porque voy a seguir hacia el norte, que es, mi norte es la libertad. Y voy a avanzar, digamos, sea lo que sea. Y la mejor muestra lo tiene en este periodo de cerca de 4 meses que llevamos en el gobierno. Toda la política ha operado como la máquina de impedir. Y sin embargo, hemos hecho lo imposible, que es evitar lo que hubiera sido la peor crisis de la historia argentina. Just to finish, I'd like to return to what we discussed right at the start. What would you say to the people who, despite your conviction, despite your belief that this is the right thing to do, feel that they are personally struggling as a result? What message would you offer them at this difficult time? Que en realidad ya estamos saliendo, que le hemos evitado un daño como nunca se hubiera visto en la historia argentina y que en este momento ya pasamos el piso y ahora estamos empezando a recuperar. No va a ser instantáneo, va a demandar tiempo y la gente está empezando a ver los resultados porque está cayendo fuertemente la inflación, ha caído fuertemente el riesgo país, están mejorando el precio de todos los activos financieros argentinos, hay sectores que ya están en expansión y hay sectores que están recortando en caída y además los salarios le están ganando a la inflación. Por lo tanto, un futuro mejor está cada vez más cerca. President Milei, thank you very much for talking to us at BBC News. Por favor, un placer. Bueno, por lo menos le dejó acabar la pregunta del inicio, después de todo. Y es que en este punto seguramente hay personas con muchas opiniones diferentes, personas que quizá están en desacuerdo con los recortes que se hicieron a algunos sectores públicos, como en este caso el de los jubilados. Otras personas quizá consideran que estas medidas, si es que no hubiesen sido tan radicales como las han sido y hubiesen sido más gradualistas, se hubiese tenido más de lo mismo, el modelo de la continuidad, imprimir, déficit, deudas, etc. Pero algo en lo que creo que todos podemos ponernos de acuerdo es en la pésima o inoportuna actitud que tuvo esta entrevistadora o periodista de la BBC de Inglaterra. Porque cortar las respuestas a tu entrevistado no solamente configura una falta de respeto, cuando tu entrevistado ya es un presidente, también molesta, porque impide escuchar con claridad sus respuestas. Respuestas que primero son de parte de la máxima autoridad de un país, de Argentina, y respuestas que tienen mucho interés internacional, no solamente de parte de los argentinos, sino de parte de todas las personas interesadas en lo que está pasando en Argentina, en el cambio que está sufriendo el país. Por eso, si te ha gustado este video, no olvides dejar tu me gusta, ya que así apoyas a la prensa independiente, a la prensa quizá más informal de las redes sociales, que a diferencia de otros medios más grandes y masivos, no tienen pauta. Nos vemos en el siguiente video. Me llamo Francesca, por si no me conoces, te invito a que me sigas en otras redes sociales también. Y no quiero despedirme sin antes agradecer a la última persona que se acaba de convertir en miembro del canal. Muchas gracias a Ángel Tejeda por colaborar voluntariamente con lo que vengo haciendo en este canal. Y si quieren ver la segunda parte sobre las Malvinas, no se olviden de comentar.
porque así me entero y me apresuro para subirles el video. Hasta pronto.